que sea un día de mucha bendición y estaremos viendo, y creo que no vamos a alcanzar a cubrir la lección a pesar de que son pocas páginas. Creo que hay muchas cosas acá que son tremendas las que vamos a tratar. Vamos a comenzar en esta semana, ¿verdad? Con la unidad 4, el día 1, ¿verdad? Conozca a Dios. Y la invitación de Dios y el amor. En esto vamos a estar moviéndonos, en conocer a Dios, ¿verdad? En la relación de amor con Dios, ¿verdad? Y en el llamamiento de una misión con Él, a fin de saber su voluntad. Eso vamos a estar enfocando hoy. Conocer quién es Dios, ahí vamos a hacer un paréntesis para saber quién es Dios y aclarar, o mejor dicho, dar una lectura para que sepamos en dónde nos estamos moviendo o nos vamos a mover. Como nuestra intención es conocer a Dios, me gustaría darle una lectura antes de comenzar todo de quién es Dios. O mejor dicho, no es que yo sé quién es Dios, sino lo que Él ha revelado en su palabra. La teología bíblica, pues, es el estudio de Dios, teo, Dios en el griego, logía, estudio de Dios. Pero la teología bíblica es el estudio de Dios a través de las Escrituras. Por lo tanto, es el estudio de la revelación que hace Dios a través de su Escritura a su pueblo. ¿Me están siguiendo? Porque esta base que les voy a estar hablando es muy importante en el tema que vamos a tratar. Y entonces tenemos que tener una lectura que todos podamos movernos en esa lectura. Puntualmente, yo no voy a demostrar acá que Dios es. Yo doy por sentado que Dios es. Todo cristiano sabe que Dios es, que existe y que es galardonador de los que le buscan. Así que esa es la primera premisa, Dios es. No voy a entrar en tratar de demostrar quién es Dios. Para mí y para ustedes creo que Dios ya es. ¿Correcto? No, porque si nos metemos allí vamos a terminar, bueno, pues cuando Cristo venga. Segundo, que Dios puede ser conocido. Esa es la otra premisa que vamos pues a estar estudiando. Juan 17:3. Dios puede ser conocido. Y tercero, que Dios se ha revelado a sí mismo en la persona del Señor Jesucristo y en la Biblia, la cual es inspirada, por lo tanto, sin error y autoritativa. Entonces hay tres premisas. Dios es, Dios puede ser conocido y Dios se ha revelado a sí mismo en la persona de nuestro Señor Jesucristo y en la Biblia, la cual es inspirada. Por lo tanto, no hay error en la Biblia. En la Biblia no hay error. Esa es la premisa por la cual vamos a partir en esta clase. Y tenemos a la palabra de Dios que es fiel y confiable, ¿verdad? Que es inerrante, pues no hay error en ella. Y a partir de allí vamos a estar hablando de Dios. ¿Quién es Dios? El nombre de Dios se escribe en el hebreo original YHWH, es lo que conocemos como el tetragramaton. Las cuatro letras consonantes YHWH es lo que conocemos como el tetragramaton. Y es el nombre de Dios. ¿Qué significa el nombre de Dios? Bueno, el nombre de Dios es el causativo del verbo llegar a ser. ¿Su nombre qué significa? Bueno, significa que Él es la causa primaria por medio de cual todas las cosas llegan a ser. Entonces significa que Él es la causa primaria por medio del cual todas las cosas llegan a ser.
Ahora vamos a analizar este punto acá. ¿Ve? O sea, no hay otra causa. Él es la causa primaria por la cual todas las cosas existen y subsisten. Todo lo que usted ve, sea principado, potestades, lo arriba, lo abajo, lo profundo, lo visible y lo invisible, Él es la causa primaria de todo lo que existe. Entonces usted puede ahí ver ya, más o menos ir viendo de este Dios que estamos hablando esta tarde acá, ¿verdad? Ahora, posteriormente, ¿verdad? El nombre de YHWH, porque los masoretas inventaron un sistema, ¿verdad?, para poner vocales al antiguo idioma hebreo. Y a ellos se les ocurrió, para recordar al actor que no debería pronunciar el nombre de Dios, o sea, en la cultura hebrea, en la boca del hebreo no podía decir esta palabra YHWH. No sé cómo no sonaría. Entonces le pusieron vocales, las vocales de Adonai, que significa Señor. Entonces las vocales de Adonai, acá eran, por ejemplo, la A, la O y la A, ¿verdad? De Adonai. Tiene 3 vocales, A, O, A. Ahora bien, estas vocales, en la primera vocal por cacofonía la cambiaron por E, de tal manera que sería Y, O, Va, que transliterado al castellano, posteriormente se oye la palabra Jehová. De allí viene el nombre de Jehová que conocemos ahora. ¿Quiénes eran los masoretas? Bueno, los masoretas fueron los herederos de los soferín. ¿Quiénes eran los soferín? Los escribas, ¿correcto? ¿Y qué es la masora? La masora es la letra pequeña que está en los márgenes de los manuscritos hebreos. Consiste en una concordancia de vocablos y frases destinadas a salvaguardar el texto sagrado. Ahora bien, no quiero meterme más en información, sino ir directamente al propósito que nos toca en esta tarde. ¿Quién es Dios? Dios es todo lo que no es el hombre. Esa es su esencia, su naturaleza. ¿Usted es mortal? ¿Dios es? ¿Usted es carente? ¿Dios es completo? Todo lo que el hombre no es, eso es Dios. Quiero que vayan viendo las características de Dios, los atributos, que son importantes que conozcamos. No voy a entrar en detalle con estos atributos, pero sí es importante darle una vista a los atributos del Señor. ¿Por qué? Porque esto nos va a definir y nos va a dar una claridad. Hay 5 características esenciales en la naturaleza de Dios que lo hacen ser Dios, que lo distingue. La primera característica es que Dios es espíritu. La segunda característica es que Dios es vida, tiene vida en sí mismo. La tercera es que Él es perfecto, no le falta nada. La cuarta característica es que Dios es único, no hay otro Dios como Jehová. Y la quinta característica es que es eterno. Eso lo caracterizan su esencia. Ese espíritu, ¿verdad? No es físico ni material, aunque en Cristo Él escogió circunscribirse a las limitaciones de la condición humana, pero Él es espíritu. Dios es espíritu, no es material ni físico, ¿verdad? Dios es vida. La vida es una calidad inherente de Dios.
Donde Dios está, siempre va a haber vida, no puede haber muerte. Donde Dios está, siempre va a haber vida. Donde Dios se acerca, siempre va a haber vida, porque tiene vida y la vida la tiene en sí mismo. Él dio vida a Adán, ¿verdad? Todas las cosas fueron hechas por Él y en Él está la vida. Él no solamente que es vida, sino que Él es el sustentador de toda vida, es el dador y limitador de toda vida, así como la da, la quita. Y bueno, y Jesús, que es el mismo Dios, es la vida eterna. Es perfecto, tiene la cualidad de que es completo, en todos los aspectos, no carece de nada. Dios es la perfección total, Dios existe en un estado de absoluta excelencia. Dios es completamente correcto y exacto. Volviendo a lo que le estaba diciendo de los atributos. Por lo tanto, si Dios es así, ¿verdad? Las obras de Dios son perfectas, los caminos de Dios son perfectos, la palabra de Dios es perfecta y la ley de Dios es perfecta. Dios es único. El significado de que Dios es único, que Dios se mantiene de pie solo, no hay nadie como Él, Dios es incomparable e inigualable. Dios está por encima de toda su creación. No hay nada ni nadie que se parezca a Dios. Es el único. Él es único, ¿correcto? Por lo tanto, solo el Señor es Dios, solo el Señor es grande y poderoso, solo el Señor es recto, solo el Señor es sabio, solo el Señor es bueno, solo el Señor es soberano, solo el Señor es santo, solo el Señor es fiel y solo el Señor puede salvar. Eso lo veremos, si Dios lo permite, en un estudio más profundo. Solamente estoy dando por encima la eternidad de Dios. Dios es eterno. ¿Verdad? Salmo 92, para darle un texto. Dios ha sido y será eternamente. Él no tuvo principio ni fin. Así que, desprendiéndose de esto, pues Dios es la autoexistente primera causa de todas las cosas, como le dije. O sea, Él existe por sí mismo. Y Él es la causa por la cual, es la causa primaria por la cual vienen todas las cosas. Dios existe en sí mismo, Dios es autónomo, independiente, Dios no está limitado por el tiempo, Dios es confiable. Aparte de esto, hay otros atributos, ¿verdad? Y otras características importantes de Dios, por ejemplo, la santidad de Dios. Dios es santo, es moralmente excelente, perfectamente puro, absolutamente separado del pecado y la maldad. Así que cuando hablamos de Dios como santo, es perfectamente puro, apartado de todo pecado y toda maldad. Su santidad es lo que lo distingue a Él y lo hace divinamente diferente a todo lo demás. Dios, por esa condición, pues Dios no puede mirar el pecado con aprobación, el pecado separa al hombre de Dios, cualquier cosa que esté apropiadamente relacionada con Dios tiene que ser santa. Otra característica es que Dios es trascendente. ¿Qué es esta palabra trascendente? Pues que se extiende a todas las cosas. Su significado, bueno, Dios está más elevado y está sobre su creación. A menos que Dios elija revelarse a sí mismo, Él es incomprensible e inaccesible. Nadie puede comprender a Dios ni acceder a Dios a menos que Dios decida revelárselo. ¿Okay? Y Dios espera pues de cada creyente que andemos conforme a sus caminos, que son totalmente diferentes. Porque los caminos y los pensamientos de Dios son superiores y diferentes a los del hombre. Dios es autosuficiente, ¿verdad? Dios existe perpetuamente en sí mismo y por sí mismo, y es por lo tanto independiente, autosuficiente y no tiene necesidad alguna de nada ni de nadie. Él es autosuficiente. Él no necesita ayuda de nadie. Él se basta para todo.
Es absolutamente independiente y está libre de cualquier necesidad. Tremendo, ¿eh? Dios no está obligado para con nadie ni debe cosa alguna a nadie, puesto como Él es autosuficiente, como Él es la causa primaria de todas las cosas, bueno, más bien nosotros estamos agradecidos de Él y somos dependientes de Él. Cuando Dios nos llama para Él o nos usa en su servicio, no es porque nos necesite, sino porque así le ha placido hacerlo. Y esto tenemos que irlo bien en esta lectura, viendo quién es Dios. Es infinito. Dios es infinito. Dios está libre de toda limitación y no tiene restricción alguna. Sus atributos no pueden agotarse o fatigarse. Es infinito. Es hasta la eternidad, más allá de lo imaginable. Usted no va a conseguir a Dios, ay, que me cansé. Ay, estoy cansado como uno. Nada lo detiene. Él es infinitamente Dios. No se cansa, no se fatiga, no está limitado por el tiempo, el espacio o la materia. Por eso digo, como dije al principio, Dios es lo que el hombre no es. Dios es inmutable, que no cambia. ¿Sí? Permanece fiel. Dios no puede cambiar ni para bien ni para mal. Nada puede ser añadido a Dios o sustraído de Él. Dios actúa siempre en perfecta armonía con su carácter. Dios no puede ser influenciado por emociones y circunstancias. Y este punto, háganle una... Dios no puede ser influenciado por emociones o circunstancias. Nosotros podemos engañar a cualquiera por nuestras emociones o por nuestras circunstancias, pero Dios no se inmuta por eso, no cambia. Las actitudes y las acciones de Dios concuerdan siempre. En Dios puede confiarse eternamente y totalmente. Es todopoderoso, es omnipotente, todo lo puede. Dios posee y ejerce en forma inherente todo el poder, la habilidad y la fuerza. No hay nada que Dios no pueda llevar a cabo, todo el poder se deriva de Dios. Dios sostiene todas las cosas por medio de su poder. Para ejercer su poder le basta hablar. Es omnipresente, fíjense algo, omnipresente, que está en todas partes, dicen muchos. Bueno, yo diría que Él está omni, eso por encima, lo completo, la totalidad. Y yo no digo que Él está presente en todo, pero es como acá, pues. Acá yo puedo divisarlo a ustedes. Pero Dios está presente en todas las cosas. Es como si toda la creación estuviera delante de Dios. Como si toda la creación estuviera, por decir algo, en la mano de Dios. Él está omnipresente. La palabra dice, Dios está en todas partes, Jehová llena los cielos y la tierra, los ojos de Jehová están en todo lugar. En todo lugar está la presencia de Dios. No existe lugar al cual vayamos donde no esté Dios. Y esto, si usted está en el baño, Dios está allí. Si usted está en un lupanar, la sangre de Cristo lo cubra, Dios está allí. Porque está presente en todo. A donde usted se meta, ahí está Dios. Usted se va a lo más alto, ahí está Dios. Va a lo más profundo, ahí está Dios. O sea que no hay nadie. ¿A dónde huiré? Dice el salmista, de tu presencia. Dios está, no solamente que está, sino que mira todas las cosas al mismo tiempo. Y eso se lo dije, esto es como un poco difícil para entenderlo, porque nosotros estamos en un tiempo, en el crono. Estamos limitados al presente, al pasado y al futuro. Dios no. Dios ve el presente, el pasado y el futuro en una misma película. Qué tremendo esto. Esto es difícil de entenderlo para la mente humana. Pero ya desde Dios, desde el principio, ya va a saber cuál es su final. Ya lo sabe. Lo que quiere decir que delante de Dios no existen pecados secretos. Dios está siempre con nosotros. La omnisciencia de Dios. Dios conoce todas las cosas, habidas y por haber.
Dios la conoce. Dios conoce y entiende todas las cosas, los acontecimientos y gente pasado, presente y futuro, por lo que le dije hace rato. Posibles o potenciales que han sido, son, serán, puedan ser o pudieran haber sido. Imagínese usted. Y mire, estos son los 27 atributos que Dios en su perfecto amor nos ha revelado. No es que nosotros los aprendimos por el estudio de la teología. Esto es que Dios nos los reveló a través de su escritura. ¿Ok? Y es soberano. Dios es soberano. Debido a quién es Él, pues, Dios tiene tanto la autoridad como el derecho y el poder para reinar sobre todas las cosas y controlarlas de acuerdo a su perfecta voluntad. Dios tiene el control absoluto de todas las cosas. Dios hace uso de todas las cosas, tanto malas como buenas, para llevar a cabo sus propósitos. Como parte de su creación, estamos obligados a cooperar con su soberano gobierno, no oponernos a este. Dios es fiel. Significado: las acciones y las actitudes de Dios están siempre de acuerdo con su carácter y Él siempre cumple sus promesas. Y esto es puntual también. Cuando usted empiece a entender todos estos atributos de Dios, usted dice, wow, si Dios es fiel, si Dios realmente te habló, eso se va a cumplir. Eso va a ser tal cual como Él te lo dijo. Así que Dios es igualmente fiel para su promesa de bendición como para su juicio. Dios es absoluta y totalmente seguro y confiable, y Dios nunca le fallará a usted cuando los hombres le fallen. Dios es amor, otra descripción bíblica de Dios. El amor de Dios es la demostración de su carácter mediante el cual libremente resuelve entregarse a sí mismo siempre a buscar el más elevado bien para nosotros. Siempre Dios quiere el bien para nosotros. Ese cuento de que Dios me castigó, no, Dios no lo castigó, usted se metió en problemas, se apartó de Dios, pero Dios no es un Dios castigador como muchas veces en la cultura hebrea lo presenta. Si hubiese sido así, entonces Dios hubiera venido como un Josué, como un valiente cortacabeza. No, Dios vino como el siervo sufriente, a padecer en la cruz. Así que el que me diga a mí que Dios es castigador, no, Dios no es castigador, Dios es amor. Y el amor de Dios es inagotable, inmerecido, interminable e insondable. Aparte de eso, Dios es luz. La luz de Dios es la demostración de su carácter mediante el cual Él revela el verdadero conocimiento de sí mismo, de su salvación y de su absoluta pureza moral. En Él no hay oscuridad ni maldad. La luz es de la revelación de Dios, hace de sí mismo, permite que la salvación sea posible. En la Biblia, la luz se usa en contraste con el pecado, con la ignorancia. La luz y la verdad, iluminación y entendimiento son frecuentemente usados en la Escritura. Dios es veraz. Dios no miente, no es hombre para que se arrepienta, ni para que mienta. Lo que dice Dios, eso lo trae. Todo lo que dice y hace Dios está en perfecta conformidad con la realidad última. Si Dios dice A, eso es la realidad última. No le busque otra explicación. Lo que Dios dice es absolutamente correcto, exacto y confiable. Dios es bueno. Dios es intrínsecamente bueno y siempre actúa por motivos correctos para conseguir resultados que estén de acuerdo con su perspectiva, sean beneficios provechosos, útiles y apropiados. Dios es sabio. Bueno, la sabiduría, Dios conoce, solamente Dios conoce y entiende todas las cosas y sabe cómo aplicar hábil, perfecta, apropiadamente ese conocimiento a la vida, con objeto de producir los resultados que Él desea. La sabiduría de Dios es la perfecta combinación del conocimiento y el entendimiento absolutos aplicado a la habilidad que solo Dios puede tener. O sea que usted puede estar confiado, usted puede estar seguro que la dirección que Dios le va a dar, en Él no va a haber equivocación, porque Él lo conoce todo, lo sabe todo. Así que lejos de Dios, el hombre no tiene verdadera sabiduría. El alejarse de Dios es meterse en problemas uno mismo.
La sabiduría del hombre es, cuando es comparada con la sabiduría de Dios, es locura. La sabiduría se encuentra en Cristo, la Escritura nos hace sabios para la salvación. Aquel que verdaderamente anhele la sabiduría debe buscar a Dios. Si usted quiere ser sabio, usted va a tener que buscar a Dios. Dios es justo. Dios actúa siempre con absoluta igualdad con todos los hombres, considerándolo como responsable de rendirle cuenta de sus acciones a Él y a sus normas. Consecuentemente premia a uno y castiga a otro. Cuando castiga, cuando habla acá del castigo, no es que Él lo castiga, sino que la inobservancia de la ley, entonces lo lleva a juicio. En la ley se tipifica como delito cierta actitud del individuo, cierta acción, creo que es así, correcto. Por lo tanto, que el que usted ignore la ley o la desconozca, igualito va a ser juzgado. Igualito va a ser juzgado. Esa es la ley de los humanos. ¿Cuánto más la de Dios? Dios no muestra parcialidad alguna, no se vende, no se soborna, no hay cohecho en Dios. Dios mismo es la norma santa mediante la cual todos los hombres son medidos y con la cual todos somos responsables. La equidad es un concepto humano basado en las circunstancias personales y relacionado con la forma como otros deben ser tratados. Debido a que Dios es justo, Él tiene que premiar al justo y castigar al inicuo. Dios ejerce su justicia con misericordia y gracia. Ya vamos a ir terminando. Mire todas las cualidades, pero no se las puedo porque el tiempo no me va a dar. Dios es misericordioso, Dios se apiada del mal ajeno. Esa es la actitud que Dios tiene cuando Él impide compasivamente que suframos el castigo que merecen nuestros pecados. Dios es clemente y piadoso. La gracia de Dios, que incluye su clemencia, su piedad, es la manera como Dios libre y generosamente nos otorga aquello que en justicia no merecemos. Dios es perdonador. El perdón de Dios es que por su gran amor y porque Cristo pagó por nuestro pecado, Dios cesa de hacernos responsables del castigo que merecemos. Dios es paciente. La paciencia de Dios es su propia y libre decisión de detener su justo juicio por los pecados debido a su deseo de que todos los hombres se arrepientan y se salven. Si no fuera por esa paciencia, ya muchos hubiésemos desaparecido de la faz de la tierra. Dios es justo. Su significado, que Dios es justo siempre y obra de acuerdo con su santo carácter. Fíjense lo que le he enumerado. Acá algunas características, algunos atributos del Señor, ¿verdad? Su naturaleza. Mire lo que encierra esa palabra Dios. A mí me gusta ponerle la D, la I y un piso, ¿qué se llama? Piso, abajo. Un piso infinito y después la O y la S. Porque el nombre de Dios es tan grande, que el mismo pueblo de Dios no osaba tomar su nombre. El tomar el nombre de Dios, nada más de hablarlo el hombre, es vano. Esa era la mentalidad hebrea. Y Dios quiere que le conozcamos. Ahora, yo tardé media hora haciendo una panorámica que lleva siglos, ¿no? Media hora. Yo creo que nos va a tomar un poco más de tiempo conocer a Dios en su exacto. No creo que nadie. Nuestros caminos no son sus caminos, como dice el Señor, ¿verdad? Él está más alto que nosotros. Es inaccesible Dios a nosotros.
Si nosotros queremos acceder a Dios, nosotros no tenemos esa capacidad. Tenemos una mente finita, su mente es infinita. Entonces nosotros no podemos tener accesibilidad a Dios. ¿Cuándo tenemos accesibilidad a Dios? Cuando Él decide revelarse. Y estamos allí, estamos en que Dios se nos está revelando porque Él quiere tener una relación personal, real. ¿Y cuál fue la otra? Práctica con cada uno de nosotros. Y eso es lo que está determinado a hacer con algunos de ustedes. Pero créame, a usted no lo hace más sabio que ore más, debe orar. A usted no lo hace más sabio que lea más. Porque déjeme decirle, hay muchos teólogos que no conocen a Dios. Porque parten de la teología, la palabrita quiero buscar, literal, de que el estudio del hombre visto el estudio de Dios visto de la perspectiva del hombre, jamás lo va a conocer. Ningún estudio visto de la perspectiva del hombre conocerá a Dios, a menos que Dios se le revele, bien sea en su palabra y en su espíritu. Y Jesús es la revelación especial de Dios. Yo no sé si a usted le llamó la atención lo que acabo de hablar, pero es necesario que nosotros entendamos esto. Ahora, ¿cómo pretendemos nosotros contender con Dios? ¿Alguna vez has contendido con Dios? No, pastor, jamás, dirá usted. Yo le voy a decir, embustero. Pero en la medida que nosotros sepamos quién es Dios, vamos a entender el gran llamado que Dios nos tiene. Ahora, no es, y aquí se cae, yo me estoy tomando, a lo mejor esto va a ser el preludio de la clase, a lo mejor nos quedamos en el preludio, ¿eh? Y la próxima semana comenzaremos la clase, pero yo quiero hacer algún ejercicio acá espiritual. Dios, no puedo entender, o sí lo entiendo, pero ¿cómo un Dios tan grande, tan infinito, eterno, todopoderoso, omnisciente, que está en todo sitio, se toma la delicadeza de acercarme a mí, que como decía David, soy menos que los granos de la arena del mar, por amor. Entonces, lo que yo sea, vea, lo que yo haga para Dios, pienso que no es tan trascendente como que yo le obedezca. Creo que Samuel dijo algo así cuando, pero lo dijo en otras palabras, cuando le dijo a Saúl, creo que está en 1 Samuel 15, 22, si alguien lo puede buscar. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22. Si no han llegado, ya yo estoy llegando. Ya llegué. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. El sistema sacrificial
de la antigüedad era lo más importante que había. Pero no es tanto lo que nosotros podamos agradar a Dios con nuestros ritos, nuestra liturgia o lo que podamos hacer. Más importante para Dios es que le obedezcamos. Importante. Y prestar atención. Porque es un requisito sine qua non la segunda parte para poder realizar la primera. ¿Qué les digo? Es un requisito prestar atención para poder obedecer. Si usted no presta atención, no obedece, nunca va a obedecer. Entonces Dios quiere hacer algo en nosotros y no... ¿Se acuerdan que Dios es autosuficiente? Entonces, vean, analicen esto. Si Dios es autosuficiente, ¿por qué nosotros siempre queremos estar haciendo para Dios? ¿Qué necesita Dios de usted? Nada. ¿Y por qué lo hacemos? Porque todavía no nos ha sido revelado quién es Dios. O sea que es un trabajo infructuoso porque no va a dar frutos. ¿Por qué? Porque Dios no necesita de eso. ¿Qué quiere Dios de ti? Una relación en la cual tú lo ames profundamente. Es una relación de amor. Que tú lo ames, como dice en Deuteronomio 6:4. Con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma. Así que Dios tiene, como Él es autosuficiente y Él es perfecto, Él es completo, lo tiene todo. ¿Te falta algo? Si te falta algo, pues tendrás que acercarte al que lo tiene todo. Pues mi Dios suplirá de todas sus riquezas en gloria. Más de lo que podamos esperar, pensar o esperar. Entonces es bueno hacer estos ejercicios. Y podamos enfocarnos. Dios necesita que todos prediquemos acá. Dios necesita, ¿qué necesita Dios de nosotros? Claro, nosotros hacemos las cosas porque vienen las buenas obras, porque está el Espíritu Santo y Él nos motiva a llevar, porque el propósito de Dios es que la gente se salve. Pero Él pudiera presentarse Él mismo y hacerlo, pero Él quiere que nosotros seamos su mano aquí en la tierra. Y que lo que está en disputa, bueno, no es que está en disputa, que el diablo está disputando, es que no habrían verdaderos adoradores. Cuando se zanjó el problema con Job, el diablo que decía que, bueno, que si le quitaba todo iba a blasfemar ¿Acaso no adoras? ¿Acaso Job no te adora de balde? Quítale todo lo que tiene a ver si no te maldice. Imagínense ustedes lo que decía el diablo. Entonces, yo creo que es puntual, ahora sí podemos entender la palabra que está en Juan 17:3. Si hemos revisado esto, entonces es importante que leamos esa palabra, alguien que me la lea allí en voz alta, Juan 17:3, y van a ver la gran importancia que dice Jesús, ¿verdad? Ajá, pero léelo del micrófono para que quede grabado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Ok. Mire los atributos del Señor, gracias. ¿Es importante o no es importante conocer a Dios? Primeramente está la vida eterna. Dígame a alguien que esté acá, ¿alguno de ustedes quiere morir? ¿Por qué usted no quiere morir?
A ver si alguien me da una respuesta revelada. ¿Por qué usted no quiere morir? ¿Ah? Ajá, ¿quién más? ¿Alguien más? Lo que se le ocurra, cualquier locura, no importa. Ajá, sigan, a ver, sigan. ¿Sabe por qué usted no quiere morir? Porque Dios puso en el corazón del hombre la eternidad. Desde que el mundo es mundo, estamos buscando el agua de la eterna juventud, que si el agua de yo no sé qué, que si el santo grial, que si yo no sé qué. Lo cierto es que nadie se quiere morir. Es porque Dios mismo ha puesto la eternidad en el corazón de los hombres. Y el propósito de Dios es que alcancemos lo que se perdió, porque eso fue puesto en el principio. Y por causa del pecado, se perdió. Y por eso, como Dios es un Dios veraz, Él no va a dejar que su obra termine pervertida, prostituida, sino que Él va a ser lo conducente a lo que salió de su palabra. Él dice, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará todo aquello para lo cual la he enviado. Entonces, cuando nosotros empezamos a hacer este ejercicio y empezamos a entender lo que es la personalidad de Dios y que Dios va a cumplir indefectiblemente lo que Él decidió, esto nos debería llamar a la reflexión.